Buenos días a todos. Damos las gracias al Señor porque podemos nuevamente juntarnos acá. Vamos a volver al libro de Ageo. La semana pasada comenzamos el capítulo 2 de este libro de Ageo, un libro muy corto, o un libro corto, pero que tiene una gran exhortación a nuestras vidas. Estuvimos pensando en los primeros 9 versículos de este capítulo. Observamos por lo menos 3 cosas importantes. Decíamos del versículo 2 y 3, mirábamos lo que es el peligro de una mala perspectiva. En los versículos 4 y 5 miramos una promesa fortalecedora, y en los versículos 6 al 9 mirábamos una promesa futura. La perspectiva de una mala, o para el peligro de una mala perspectiva, hermanos, tiene que ver en ver las cosas del Señor con nuestros propios ojos. Vamos a ver las cosas muy livianamente, pero si lo miramos desde la perspectiva del Señor, entonces Él ha prometido estar con nosotros y ha prometido un día estar para siempre con Él. Eso podemos pensar. Esta mañana vamos a leer del versículo 10 al 19. Ahora vamos a ver el tercer mensaje que predica Ageo a este pueblo. Ageo capítulo 2, versículo 10, vamos a leer hasta el verso 19. Espero que ya lo tengan. Dice así la palabra de Dios. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Que el Señor se digne bendecir nuestros corazones con su santa palabra esta mañana. Amén. Hermano, hermana, tenemos este tercer mensaje. Como habíamos dicho desde el principio, habíamos dividido el libro en 4 partes.
cada una de ellas siendo un mensaje predicado por Ageo. Este mensaje fue predicado a los 24 días del 9º mes, o sea, fue predicado un mes después de haber predicado, o 2 meses después de haber predicado el anterior. El anterior, dice el versículo 1, que fue predicado en el 7º mes a los 21 días. Ahora a los 24 días del mes 9º, en el 2º año de Darío. Ahora este pueblo ya ha comenzado a trabajar y ya está desarrollando la obra o el mandato que el Señor les había dado de edificar el templo. Recordemos, 15 años habían atrasado en el trabajo, y Zorobabel y Josué tuvieron que ser exhortados por medio de Ageo y Zacarías. Zacarías, en este mismo tiempo, él está predicando. Cuando ya estudiemos Zacarías, en el versículo 1 usted va a leer: en el 8º mes del 2º año del rey Darío. O sea, un mes antes de este mensaje, Zacarías ya había predicado su primer mensaje. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Zacarías. Dice acá, hermanos, y ahora lo que trae Ageo de parte de Jehová es un examen para el pueblo. Un examen que tiene que arrojar una respuesta de parte de este pueblo. Y este examen tiene que ver con las acciones del corazón de este pueblo. Y es importante verlo desde la perspectiva del corazón. Porque hay cosas, hermanos, que nosotros podemos hacer con nuestras manos, pero que nuestro corazón dice otra cosa. Y eso es lo importante acá. En primer lugar, vemos que el Señor hace unas preguntas y lo trae delante del pueblo. Y le dice el versículo 11: así ha dicho Jehová de los ejércitos, preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. ¿Qué le iba a preguntar? Dice que le iba a preguntar si alguien, ¿verdad?, de los sacerdotes llevare carne santificada en la falda de su ropa. Cuando ellos presentaban sus sacrificios, podía caerle un pedazo de carne en la falda de su túnica, de su vestido con el cual él hacía el trabajo del sacerdocio. Entonces la pregunta es, si alguno llevare carne santificada, para ello tenemos que recordar lo que significan los sacrificios para Jehová Dios en el libro de Levíticos. Pero poder ver el valor es aquello que ha sido presentado para Jehová. Esa es la palabra santificada. El valor de lo que ha sido presentado para Jehová. Nos dice acá entonces que si alguno llevare en su ropa, en la falda de su ropa, o en el vuelo, y con ella tocare, está hablando con el vestido, pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida. La pregunta es, ¿será santificada? Los sacerdotes responden de una manera muy clara y dicen de esta manera cuando dan la respuesta. Dijeron, no será santificada. Llevan carne santificada, pero esta no va a santificar la comida que está en otro lugar. Versículo 13, ahora pregunta. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas. Está hablando, cuando dice cosa de estas, está hablando otra vez de pan, de vianda, de vino, de aceite o de cualquier otro alimento. Entonces dice él, si una persona inmunda, el inmundo es aquel que se había contaminado. Para ello tendríamos que ir a leer Números, y ahí observamos cómo una persona se contaminaba con un cuerpo muerto. La mujer en su periodo menstrual era inmunda. Los hombres también tenían tiempos que eran inmundos. Pero ahora está hablando aquel que se
hacía inmundo por un muerto. Eso dice el verso 13. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, la pregunta es, ¿será inmunda? La respuesta de los sacerdotes dice, y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda es. Entonces, lo que tenían que examinar era cómo estaban ellos. William MacDonald, yo no sé si usted tiene el comentario de William MacDonald, yo le recomiendo que lo lea. Le voy a leer un párrafo de lo que él, cómo él translitera este versículo, ¿verdad? O lo parafrasea en la palabra. William MacDonald parafrasea el versículo de la siguiente manera, así. Dice que los sacerdotes respondieron correctamente. En otras palabras, dice, entendieron lo siguiente. Dice William MacDonald. El que es santo no imparte santidad a lo demás, pero el que es inmundo comunica la inmundicia. Dice otra vez, o dicho de otra manera, siempre estoy con el comentario de William MacDonald, la obra y la adoración no santifican el pecado. Dice William, o dicho de otra manera, la obra y la adoración no santifican el pecado, pero el pecado contamina la obra y la adoración. Así parafrasea el hermano William MacDonald, y por eso lo traigo acá, porque quizá el que mejor lo ha parafraseado de los demás comentarios, o aunque hay otro comentario que también, algunos tienen la Biblia de Ryder ahí, ¿verdad? Y él también lo traduce de esta manera, solo por ponérselo en el contexto como él lo toma cuando habla de este versículo. Los que tienen la Biblia Ryder lo pueden hallar ahí. Yo solo se lo voy a leer de esta manera. Dice así Ryder, hablando siempre de la acción, ¿verdad?, de este pueblo cuando habla del pecado. La segunda interrogante, dice Ryder, es, puesto que un hombre que toca a un muerto es inmundo, la pregunta es, dice él, ¿transmite él su inmundicia a las cosas que toca? La respuesta es sí. Transmite a las cosas que toca la inmundicia. La lección de estas dos preguntas es, estoy leyendo el comentario de Ryder, la lección de estas dos preguntas es que la santidad o la pureza no puede ser transmitida. La santidad o la pureza no puede ser transmitida, pero la contaminación o la inmundicia sí. Tal como la salud no es contagiosa, pero una enfermedad sí es contagiosa. La desobediencia del pueblo era como algo muerto que en medio de ellos contaminaba a todos. Ese es el comentario de estos hermanos. Para que podamos comprender, hermanos, cuán grave es ver las cosas del Señor de una manera natural. Las cosas del Señor son santas. Y es aquí, hermanos, donde este pueblo había fracasado en el examen. Porque miraba las cosas de una manera natural y las seguía viendo de una manera nada más como un rito religioso. Y eso, hermanos, es un peligro al cual el Señor demandó a este pueblo de Israel. Ellos
estaban valorando las cosas santas que se hacían en el templo, pero cuando ellos traían estas cosas santas delante del Señor, traían con un objetivo: santificar sus vidas. Venía y decía: bueno, vamos a llevar esto para ser santos al Señor. Entonces la lección que está manifestando tiene que ver el por qué lo trae al Señor. Hermano, hermana, he aquí entonces nuestra meditación personal. Lo que nosotros hacemos tiene que tener un sentido porque somos santos, no para ser santos. Y esa es quizás la mayor equivocación del cristianismo de hoy en día. Cree que todo lo que hace es para ser santo. Hay que ir a la iglesia. Tengo que ir allá porque no han dado muy bien esta semana. No tiene nada que ver. No tiene nada que manifestar. Porque la acción del pueblo de Israel está trayendo un ejercicio. Solo porque aquellas cosas eran santas, ¿iba a transmitir la santidad a esa otra comida? No, le dice el Señor, no lo va a transmitir. Yo estaba recordando que hace, creo, 2 años, en el 2020, en enero, tuve el accidente, ¿verdad? Y me disloqué el brazo, no sé si recuerdan. Y cuando caí, ahí estaba el hermano Walter que me andaba ayudando ese día. Y cuando caí al suelo, la señora de la casa gritaba, ¿verdad? Porque me había golpeado la electricidad. Y la señora gritaba y estaba un poco histérica de ver que ya casi me iba a morir ahí, ¿verdad? Lo que quiero decirle es que en todo eso salió corriendo, llevaba un vasito de agua y me dice: tómese este vasito de agua, es agua bendita, me dijo. Y le digo yo: no, gracias, estoy bien. Tómesela, si es agua bendita, esta semana la traje. Yo le dije: no, y le dice el esposo: no la quiere, dejarlo, le dice. Cuando estaba meditando esto, me acordé de eso. Yo no sé cuál es la idea, no lo he averiguado. ¿Cuál es la idea del agua bendita, verdad? ¿Y quién inventó ese tema? No lo estudié, pero me puse a pensar que aquella señora estaba transmitiendo bendición a través de un vaso de agua que otro se lo bendijo quizá, ¿verdad? Y que eso me iba a quitar el dolor, pero no era así. No era así. Hermano, hermana, el Señor dice esto del pueblo, versículo 14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Mire las palabras que utiliza el Señor. Si la respuesta es, si algo inmundo toca cualquier cosa, lo convierte en inmundo, así es. Le voy a poner un ejemplo. Debería de ir y leerle, ¿verdad?, Números y Levíticos, pero eso lo hace usted en su casa. Pero una mujer en su periodo menstrual se sentaba sobre una silla o sobre una cabalgadura, ¿verdad?, de caballo. En ese tiempo usaban ellos esto. Y se sentaba sobre eso. Todo esto era inmundo, había sido tocado por aquella persona que estaba en su flujo de sangre. Esa era la contaminación. Donde tocare, donde pusiere, eso había sido ya contaminado. Entonces el Señor, hablando de la impureza, el pueblo, todo lo que tocaba se volvía inmundo. Porque eso es lo que dice el verso 14. Así es este pueblo y esta gente delante de mí.
delante de Él. Hermano, porque delante de los hombres ellos llegaban cada día a dejar su sacrificio. Delante de los hombres ellos llevaban su sacrificio a Jehová. Pero delante de Dios es ahí donde tenemos que meditar nosotros. Delante de los hombres ellos cumplían. El Señor, antes de ser este pueblo llevado cautivo, reclama a este pueblo, lo que reclama es que está hastiado de sus sacrificios. Estaba hastiado de los ríos de sangre que corrían de cada animal sacrificado. Estaba hastiado de los ríos de aceite que derramaban en libación. Estaba hastiado de todo sacrificio, hastiado de sus días de reposo, hastiado de sus fiestas solemnes. Estaba Jehová Dios con este pueblo. Porque ellos lo hacían de una forma ritual, de una forma para manifestar delante de los demás hombres que estaban cumpliendo con un rito. Pero el Señor dice acá, en este versículo 14, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, mire, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Inmundo. Algo que para el Señor no tenía valor espiritualmente hablando. Lo que ellos ofrecían, porque lo ofrecían de una manera inmunda. Por esa razón el Señor les está dando esta manifestación de estas preguntas que debían de traer un autoexamen en la vida de cada uno en particular. El libro de Proverbios, le voy a leer este versículo porque tiene y calza con estas palabras del Señor cuando dice que toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Proverbios 21, el libro de Proverbios más atrás ahí, escribe esto a través del Proverbio, su capítulo 21, su versículo número 27. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 21, 27. El sacrificio de los impíos es abominación. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? El sacrificio, hermanos, de los impíos es abominación. Mira, hay personas que oran a Dios y creen que Dios les oye. Pero la Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación. Cuanto más ofreciéndolo con maldad. Uno de los mayores errores del hombre es concebir a Dios de la manera como Él es. Ese es de los mayores errores que el hombre comete. Me decía un señor, mira Israel, yo voy todos los domingos en la mañana, la primera Eucaristía, yo ahí estoy. Porque lo primero tiene que ser Dios. Y le digo, ¿y en la tarde? Bueno, ya tengo pase porque ya le di a Dios, entonces ahora yo puedo hacer cualquier otra cosa. Le pregunto yo, ¿y salí con tu esposa ese día? ¿Con tus hijos? Y me dice, ¿vos sabés por qué no salgo con ellos? Le digo, es que ese es el error. Él me estaba queriendo poner que primero le daba a Dios porque él tenía un amante y salía todos los domingos por la tarde.
con la que no era su esposa, con la que engañaba a su esposa. Pero él el día domingo temprano estaba en la Eucaristía ahí, en la misa, ¿eh? Y ahí participaba de la comunión. Esa es una abominación al Señor, el hecho de decir que lo sacrifica a Dios. Mucho más haciéndolo con maldad. Mire, el hombre concibe a Dios y cree que es igual a Él. Por eso lo hacía ese amigo así. En el Brasil hay un famoso carnaval, el carnaval de Río de Janeiro, ¿no? Ese famoso carnaval termina un día antes de que comience la cuaresma. Porque ellos dan rienda suelta a la carne para santificarse durante la cuaresma. Es un festival católico. Así inició. Ahora es un bacanal ahí. Si gusta, busque ahí una información y busque ahí Carnaval del Río de Janeiro, en Brasil. Y verá que eso comenzó como una fiesta para un término católico en el cual ellos podían un día antes libertarse o darle rienda suelta a la carne, porque el día miércoles de ceniza comenzaba la cuaresma. Ese es el hombre concibiendo a Dios de la manera como Él es. Pero estos son aquellos que no conocen del Señor. Pero este pueblo que conocía a Jehová Dios y quería ver las cosas de esa manera, con frialdad, con esa manera. Entonces el Señor les dice, allá en el libro de Proverbios, abominaciones a Jehová. El sacrificio de los impíos, cuánto más ofreciéndolo con maldad. Amado hermano, hermana, podemos ahora pensar en nosotros. ¿Cómo vemos nosotros las cosas del Señor? Si queremos ver cómo Dios es casi igual que nosotros. Mire, el que no conoce del Señor le va a llamar al Señor papito chulo. Yo, aquella persona que le oigo esa expresión, sé que esa persona no conoce a Dios. No la conoce, hermanos. Porque una de las mayores necesidades de conocer a Dios es saber quién es. Y Él no es un papito chulo. Ese es un amigote que puedo tener yo, ¿verdad? De, ay, mi papito, ¿no? Pero Dios no es así. Debo de valorar estas cosas. Entonces, dice el versículo 15, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Vuelve a traer esta reflexión, ¿verdad? Pero ahora cambia. En el capítulo 1, en el versículo 5 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. En el versículo 7 también dice, meditad sobre vuestros caminos. Pero ahora dice, meditad en, no sobre, en vuestro corazón. En vuestro corazón. La reflexión ahora no es, miren qué es lo que hacen en la vida, porque eso era meditar en vuestros caminos. ¿Qué es lo que hacían con su vida? ¿Qué es lo que estaban ofreciendo a Dios con su vida? Ahora es meditar en vuestro corazón. Ahora el examen es personal. El examen es aquí, en lo interno. Es traerlo a pensar. ¿Qué estoy haciendo yo? Eso tenía que hacer el pueblo. Si el Señor dice, todo lo que me traigáis por vuestra vida ha sido puesto en inmundicia, no tiene valor delante de mí. Entonces dice el Señor, meditad pues, meditad en vuestro corazón.
Amados, lo que tenían que meditar era cómo estaban en aquel momento. Eso es lo primero. Dice el versículo 16, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mire el Señor, para este pueblo, vuelvo y quiero hacer la aclaración. El pueblo de Israel, el agrado del Señor para con ellos estaba en la bendición de la producción agrícola. Para ese era un pueblo agrícola. Por eso la bendición de Jehová para el pueblo de Israel siempre estaba en el énfasis de la bendición agrícola. El Señor detenía la producción cuando eran castigados. Entonces Él les dice acá, cuando vosotros ibais al montón de 20 efas y solo hallaban 10. Y iban a traer, dice el versículo siempre 16, al lagar, iban a traer 50 cántaros y no había más que solo 20 cántaros. Esto es así. Ahora aprendiendo a ver, ¿verdad? Nada más, porque no sé cómo se hace. Pero platicando con todas las personas que trabajan en la tierra, me dice, he sembrado, me dice, un medio, ¿verdad? Entonces yo tuve que preguntar qué era un medio y aprender un poco, pero me dice, de esto que he sembrado, dice así me platican ellos, de esto que he sembrado, espero sacar 20 sacos. Entonces ella tiene una perspectiva de algo que va a sacar de lo que se ha sacrificado. Estaba con un hermano en el Carmen y él dice, bueno, de esto que he sacado, por lo menos 80 sacos tiene que dar. Entonces ellos tienen eso. Pero aquí el Señor le dice a este pueblo que ellos se ponían en su perspectiva, voy a sacar del viñedo, voy a sacar 50 cántaros. Y cuando iban a lagar, solo salían 20 cántaros. Porque ellos querían ver y se habían propuesto en su vida hacer eso. Pero el Señor les estaba castigando. Estaban perdiendo. Y recuerdo al principio que las personas, no, he sembrado y con lo que he sembrado tanto me va a dar. Y le pregunto hace poco yo a uno de ellos, ¿y cuánto le dio? Pues me fue mal, me dice. No me dio lo que yo esperaba. Pues entonces habría que examinar, ¿verdad? ¿Por qué no le dio? Pero esa es la acción ahora. Para el pueblo de Israel era manifestación de bendición de parte de Dios o castigo de parte de Dios cuando no había producción agrícola. Entonces, ellos tenían que saber. ¿Qué tenían que saber? Que Dios los estaba castigando. Eso tenían que saber. Por eso les dice, meditad en vuestro corazón. Versículo 17, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Caía tormenta y les arruinaba los sembrados, con granizo. Dice acá también, toda obra de vuestras manos. Pero esto es triste cuando el Señor le dice, mas no os convertisteis a mí. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Les puse, les llamé la atención, les corregí en esto, les castigué con esto y no se volvieron a mí. Por esa razón este pueblo creía que estaba bien con Dios y toda su vida estaba mal con Dios. He aquí entonces, dice el verso 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Hermano, hermana,
Esta es la exhortación meditada en nuestro corazón. Y yo quiero traer la exhortación a nosotros, hermanos, y que pensemos en nuestra vida de santidad. La vida de santidad no se valora por el lado externo, hermanos. Usted no me puede decir, que el hermano Israel es bien santo, o el hermano Israel es menos santo. No, nadie puede valorar la santidad. Nadie de los seres humanos puede valorar la santidad, porque la santidad es la acción en el corazón de la persona. No es lo que hace lo que lo vuelve santo. Es una persona, decimos, esa persona es bien santa, porque no le vemos acciones que para nosotros son pecaminosas. Mire, valorar la santidad en razón del vestir, ese es un error. Porque hay incrédulos que se visten mucho más decorosos que un creyente. Y la santidad no está en razón de eso. No soy santo porque hice tal cosa. No, debo de hacer esas cosas porque soy santo. Entonces la santidad es en su corazón, hermano. Por eso dice acá, meditad en vuestro corazón. La razón de la santidad es la relación íntima con Dios. Y Él sí conoce las acciones mías. Él sabe por qué hago esto o por qué no hago lo otro. Porque lo hice. Es necesario, hermanos, que reaccionemos ante esta responsabilidad personal, valorar nuestra santidad. Bueno, yo llego al culto todo el primer día de la semana. Pero eso le da santidad. Le da santidad porque viene. No le va a dar santidad jamás por venir a un culto. Hay personas que creen que, necesita pasar solo en vigilia para que pueda mantener la santidad. No enseña eso la Escritura. La santidad es la negación de la vida mía hacia el pecado. Esa es la santidad. Vayamos a Romanos capítulo 12, solo para hacer el énfasis en lo que es la manifestación de santidad en mi corazón. Romanos capítulo 12. Dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, es interesante las palabras que usa el apóstol Pablo. Primero le dice, os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos. No está hablando en sentido espiritual o figurado, está hablando literal, cuerpos. Es por eso importante saber dónde está la santidad. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ese es vuestro culto racional, ese es vuestro culto personal. Mi vida, mi corazón, lo que soy, en mi corazón
voy a reflejar con mi cuerpo lo que soy en mi corazón. Debo reflejarlo con mi cuerpo. Mire, es una lástima, porque se llegó a enseñar muchas veces que había una vida espiritual y una vida secular. Una cosa es lo secular y otra cosa es lo espiritual, y se ha hecho una división equivocada de eso. El creyente no tiene doble vida, tiene una sola vida y solo debe ser espiritual. Lo demás es el añadido para pasar en este mundo mientras vamos acá. Pero todo tiene que ver en el ceñirse en el Señor. Mire, el trabajo, ¿acaso no enseña la Escritura que debemos trabajar como para el Señor? Entonces, ¿por qué le voy a llamar trabajo secular? No, es para el Señor que lo voy a hacer. Su responsabilidad como padre con mis hijos. La palabra del Señor me enseña que debo hacerlo de manera espiritual también. Debo de saber qué dice la Escritura. Ahora los padres corren más al psicólogo, ¿verdad?, que correr a las Escrituras a ver qué dice. Porque no, una cosa es que ellos entiendan la mente del niño. Pamplinas, como diría alguien, ¿verdad? Puras mentiras. Simplemente es que quiero dejar de lado y pensar de que es más importante lo secular. Amado hermano, hermana, en esta manifestación del Señor nos dice acá en Romanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Santo. ¿El qué tiene que ser santo? El sacrificio, la presentación de nuestra vida a Él debe ser un sacrificio santo, agradable a Dios. Tiene que traer a Dios olor fragante lo que hago con mi vida para con Él. Por eso nos ordena, no os conforméis, no os amoldéis a este mundo. El que quiera agradar al mundo lo va a agradar, pero no va a agradar al Señor, hermanos. No os conforméis al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado, amada hermana, la santidad suya es responsabilidad personal. La palabra del Señor nos da los parámetros de vida que debemos tener. Allá usted si quiere tener una doble vida, como ahora, ¿verdad?, en las redes sociales. Una cosa es en la red social y otra cosa es en la realidad, en todo. En lo que escribe, en lo que dice, en lo que presenta, las fotografías que filtra y pone un montón de cosas, ¿verdad? Es risible ahora con ver personas en las redes sociales con una fotografía ahí, y al verla en la vida real uno sabe que no es ella, porque la filtró de tal manera que se desconoce. Así a veces queremos vivir para Dios. Una apariencia nada más, pero el interno del corazón, ¿cómo está? Sabe que a veces queremos valorar la santidad de otro, pero no estamos observándola de nosotros. Es que falta santidad en esto, es que no hay santidad acá. Si es responsabilidad personal la santidad a Dios. Meditad, volviendo al libro de Ageo, dice el Señor, meditad en vuestro corazón. Meditad pues en vuestro corazón. Todo lo que hagamos, hermano y hermana, tiene que tener sentido porque lo hacemos. Tiene que tener sentido. No es para, olvidémonos del para. Lo que hacemos tiene que tener sentido porque lo que somos, por eso tiene que tener sentido.
porque el Señor nos va a reprender de una manera. Al pueblo cristiano no está hablando de las bendiciones a la producción agrícola. Pero el pueblo del Señor, hermanos, debe valorar personalmente cada uno si su santidad a Él es en verdad una santidad de devoción a Él. Para que presentemos nuestro sacrificio santo, nuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentarlo, hermanos, no es en valor de la cantidad de cosas que hago, es en valor del corazón como lo estoy presentando a Dios. Voy a ir ahora al culto porque tengo tantos meses de no ir. Esa es ver de la vida cristiana de una manera tan frágil y de tan humanamente. La vida cristiana no se trata de cuántas veces viene al culto. La vida cristiana se trata de vivir una vida devocional a Dios. Pero vuelvo a repetir, es una vida devocional personal. Soy yo que tengo que tener esa responsabilidad. Y entonces dice el versículo 19, ¿no está aún la simiente en el granero? O sea, no ha llegado aún ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía. Pero el Señor dice, mas desde este día os bendeciré. Hermanos, el compromiso al Señor es importante, no el compromiso a los hombres. La valorización de una relación espiritual con Dios es lo más importante. El porqué de las cosas, debo de hacerlo porque es el Señor que me lo ordena. Debo de hacerlo porque soy su hijo. Debo de vivir de esta manera. Debo de negarme al pecado. Debo de vivir renunciando cada día al pecado, hermano. La santidad es una acción continua cada día para poder manifestar un renunciamiento al pecado cada día. Nadie tiene niveles de santidad, hermanos. No existe tal término. Este hermano es más santo que el otro. La santidad es el estado. Estoy en Dios y soy santo. Pero en mi vida debo santificarla para Dios con mi manifestación personal con Él. Lo que traigo a Dios, debo de valorar lo que sea santo. Porque si traigo algo inmundo, echa a perder todo lo que tiene que ver con aquello que no es de Dios. Esto es, amados hermanos, lo que el pueblo de Israel tenía que valorar. ¿Cuál era su devoción a Dios verdadera? Necesario es que nuestras vidas manifiesten santidad verdadera a Dios. No vivir para los hombres, vivir para Dios. Esa es la responsabilidad primaria del creyente en estos días. Mi cuerpo, mi vestir, mi hablar, mi andar cada día tienen que ser el reflejo de una vida santa. Vuelvo a repetir, mi vestir, mi andar, mi hablar cada día deben ser el reflejo de una vida santa, de una relación estrecha con Dios. No voy a hacer las cosas para santificarme, voy a hacer las cosas porque soy santo. Esa es la necesidad. Pablo escribió esto a los Corintios. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. No sois vuestros. Esa debe ser nuestra responsabilidad, hermanos. Buscar la santidad para con Dios, no para con los hombres. Que el Señor nos ayude en nuestras vidas a seguir adelante, cada uno de nosotros, a buscar ser agradables a Él en todo. Que nos bendiga, hermanos.